dos grandes ejes, pero como ya ha anticipado un poquito Mercedes, quisiera que esta última sesión nos ayude a todo a recapitular y hacer síntesis de todo este curso y que nos pueda ayudar a situarnos en una clave determinada de cara a la Semana Santa, que ya empieza la próxima semana, ¿no? Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Vamos a leer un texto juntos, muy conocido, el ayuno que Dios quiere, el ayuno que Dios quiere, recogido en el profeta Isaías. Es un ayuno que tiene mucho que ver con la misericordia. Es un ayuno que tiene mucho que ver con una cuaresma desde el Evangelio de Lucas. Lo vamos a recitar muy despacio, todos juntos. Yo voy a ir pasando las diapositivas, son 2 solamente. Y después vamos a escuchar, lo vamos a poder seguir el texto en la imagen. Un poema precioso, bajo mi punto de vista, de Mario Benedetti. Es una invitación a que estemos como estemos, nos encontremos como nos encontremos. El Señor carga su cruz y va al Calvario a dar la vida por ti y por mí. No es momento de rendirnos. No te rindas, se llama. Os invito a que es como si Dios Padre nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros esto que vamos a escuchar después. Primero, al finalizar la cuaresma, el ayuno que Dios quiere en clave de misericordia, y después escuchamos una invitación de Dios a que estemos como estemos, acompañemos al Cristo hasta el final, no seamos de los que nos quedamos a mitad de camino, ¿vale? Bien, pues recitamos juntos despacio. El ayuno que Dios quiere es este: que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida. Tu recto proceder caminará ante ti y te seguirá la gloria del Señor. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto,
bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Se me ocurrió, porque la última sesión terminamos, si recordáis, con un texto que hoy también vamos a retomar, Jesús en la cruz, perdonando a aquel ladrón y diciéndole esto. Se me ocurrió, meditando ese texto, hasta en esa situación, no te rindas, mereces una nueva oportunidad, comenzar de nuevo. Y ya nos metemos en materia. Quisiera rescatar un poquito, refrescar la memoria de los textos básicos, que reconozco que fue un bombardeo de textos la última sesión, pero rescatar sobre todo aquellos más significativos para el tema que nos trae, los elementos fundamentales de la pasión y de la muerte en este evangelista, el evangelista que nos habla sobre todo de la misericordia de Dios. Recordar que dije que no nos describe la flagelación, no es Lucas el que nos da los datos de una pasión tremendamente dura a nivel físico, no nos describe tampoco la coronación de espinas, lo sabemos por otros evangelios, pero sí sabemos que Jesús fue azotado brutalmente, pero este evangelista no quiere detenernos ahí, quiere que nos fijemos en otras realidades de la pasión de Jesús, ¿no? Hace posible que sobre el Calvario pase hasta una brisa de humanidad. No solamente o no se recrea en la maldad de los agresores, sino sobre todo en los personajes con los que Jesús se va encontrando, se va tropezando, y en los diálogos, por ejemplo, con aquellas mujeres, ¿no?, a quien él mismo se dedica a compadecer, ¿no? El mismo Jesús no pronuncia en Lucas la palabra aparentemente de desesperación que sí tenemos en otros evangelios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase del Salmo 22 que coinciden los evangelistas en que Jesús recitó este salmo en la cruz. Sin embargo, Lucas no nos recoge esa frase. Más bien, justo antes de morir, quiere Lucas que nos fijemos en un Jesús que está dándose, entregándose, no pendiente de sí, ni siquiera del abandono de Dios que experimenta, ¿no? No quiere que nos fijemos en la angustia o en la pasión dolorosa de su soledad, del abandono de Dios o del problema tan teológico que ha salido en distintas noches de formación que yo he tenido con vosotros, el problema del silencio de Dios ante el mal, ante el sufrimiento, ante el dolor, ¿no? Ya crucificado pronuncia la frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, la acción de Jesús a lo largo del Evangelio es una muestra constante de la misericordia de Dios. Y aparece en la cruz, antes de la muerte de Jesús, algunas referencias al Antiguo Testamento, en cumplimiento de las promesas, aquello que dijimos, ¿no? Se reparten las ropas,
es otro momento del Salmo 22. Fijaos, el Salmo 22, que lo recuerdo un poquito, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no lo pone Lucas. A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Y termina más adelante diciendo, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Parece ese dato en el texto de Lucas, ¿no? Y sobre todo, el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es una frase entresacada del Salmo 31, otro salmo que Jesús recita en ese momento de la cruz. A ti, Señor, me acojo, no quede yo defraudado, tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí, ven aprisa a librarme. Posiblemente todo esto, que Jesús era un grandísimo conocedor de todos los textos, todo esto él lo estaba orando, lo estaba interiorizando, lo estaba diciendo, ¿no? A tus manos encomiendo mi espíritu. El drama interno de Jesús crucificado. Eso es lo que quiere Lucas que descubramos. No es el drama tanto físico, sino el drama interno, esa lucha interna y esa experiencia de una intimidad con Dios, de una confianza en Dios que le lleva hasta el último momento a estar pendiente de los demás, de su realidad y por lo tanto en el ejercicio de la misericordia. Y por supuesto, el último acto de la vida de Jesús, esa misericordia con el buen ladrón, que consiste en derramar pues sobre aquel corazón atormentado, derramar esta misericordia de forma que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bien, en la cima del Calvario ocurre una realidad, y es que Jesús entrega su vida por todos nosotros, tanto por los buenos como por los malos. Recordáis que esto también lo dije el mes pasado, en la última sesión, con relación a aquellos dos que estaban ahí, los dos ladrones, aquellos crucificados uno a un sitio, los dos tienen experiencias distintas, se sitúan de forma distinta ante el mismo Jesús, uno reconociéndolo, otro riéndose y mofándose, en el mismo estilo que todos los agresores que lo habían crucificado, ¿no? Pero tanto para buenos como para malos, el anuncio del reino y la victoria sobre la muerte es para todos. Y estos son, por lo tanto, los dos grandes ejes que podemos descubrir y que de forma magnífica Lucas lleva a plenitud en estos textos de la Pasión. En primer lugar, que Dios es un Padre de ternura y de misericordia. Padre, ternura, misericordia. Fijaos qué imagen de Dios. Luego haré referencia al tema de las imágenes de Dios, porque esto es importantísimo. Dependiendo de las imágenes de Dios que tengamos, vamos a vivir nuestra fe de una manera o de otra y vamos a actuar con los demás de una manera o de otra. El Evangelio, si habéis estado hoy en la Eucaristía o lo habéis leído, si vais a venir mañana, qué bueno que terminemos la Cuaresma, el último domingo, con aquel perdón de la adúltera, ¿no? Porque la imagen que tengamos de Dios o de Jesús, si es de perdón, nos va a llevar a nosotros a vivirlo y a ponerlo en práctica. Pero si es de condena, si es de temor, si es de miedo, pues esto es dependiendo de las imágenes. Lucas se empeña en decirnos, Padre, de misericordia y de perdón y de ternura. Y Jesús, por lo tanto, es el Señor. Recordáis también que hablaba del señorío con el que fue él a la muerte una vez, que después de el huerto de los olivos y de ese drama interno de la oración de Getsemaní, él es el que entonces dice, vosotros me matáis, pero yo soy el que entrego mi vida por amor, porque te quiero, soy yo el que entrego mi vida, ¿no? Jesús es el Señor, ese es el señorío, a través de quien descubrimos esa paternidad y esa misericordia de Dios. Bien, para terminar esta parte,
Lucas describe, por lo tanto, el drama interno de la pasión de Jesús, aguanta en la prueba, está sostenido en la prueba, no ya porque sea un superhéroe o un superhombre fuerte, que lo sería seguro, muy fuerte, pero porque se sabe sostenido por Dios. Si en algún momento hay algo en vuestra vida que pensáis que estáis a punto de quebraros, eso, descansarlo en Dios. Cuando nosotros terminamos poniendo nuestras realidades agotadoras en Dios, realmente eso hace que aguantemos en la prueba y que podamos salir a flote, ¿no? Un Dios que es Padre, y por eso se dirige a Dios continuamente como Padre. Cada vez que Lucas pone los momentos orantes a Jesús, se dirige a Dios como Padre, ¿no? Él es el mártir que muestra una fuerza de alma y una bondad capaz de transformar a cualquiera de las personas con las que se fue rodeando hasta el último momento, incluso aquel ladrón. La última acción de Jesús sigue siendo la primera. Al principio, el Espíritu de Dios está sobre mí, decía, recoge Lucas aquello del envío, la misión de Jesús, del profeta Isaías, porque me ha ungido para dar la buena noticia a los débiles, no a los poderosos, a los débiles, a los frágiles ahí. Y es lo que termina el Evangelio de Lucas, la pasión y la muerte de Jesús termina en una opción fundamental por los débiles, derramando misericordia, y cuya victoria final será, ¿qué pasó? Ha resucitado en ese capítulo 24, que en los deberes que os pongo para casa, sí os voy a pedir que leáis, porque ahí tenemos pues todo el tema de los discípulos de Emaús. Es un capítulo de una hondura y de una preciosidad. Bien, mirad cada uno de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de los evangelios tienen como una forma peculiar de presentar a Jesús. Por ejemplo, Mateo lo cita mucho como el Mesías. Habla de que Jesús es el Mesías, un poco eso de que esa conexión con el Antiguo Testamento, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, aquí está, este es Jesús, ¿no? Marcos, por ejemplo, hace mucha referencia y lo llama el Hijo de Dios. Continuamente, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Juan, por dar un dato muy conocido, es muy filosófico, este evangelio es muy peculiar y hablaba de la palabra, del verbo que se hace carne, ¿no? Jesús es como la palabra, el verbo amar que se presencializa. Bueno, pues Lucas nos muestra a Jesús como el Señor. Continuamente habla de él como el Señor, un término que aparece en todo el texto lucano, desde los relatos de la infancia hasta las narraciones de las apariciones al final de la resurrección, ¿no? Bien, Jesús es humillado como hijo, porque el que se humilla, decía él en el capítulo 14, dice Lucas, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues desde esa clave, en Jesús humillado como hijo, menuda humillación la de la cruz, es exaltado como ¿qué? Como Señor, ¿no? En él tiene lugar como eminente ese paso de lo inferior, de la humillación, a lo superior, a la exaltación, ¿no? La exaltación más grande será dada a aquel que más se humille. Y Jesús es el Señor, por otra parte, que salva y que libera, ¿no? Cuando Lucas utiliza este término de Señor, lo hace para darle un protagonismo mayor a Jesús y significar que ese hombre humano que vive este drama es Dios, es el Señor. Es un término muy importante, es como decir ya en la trayectoria del Jesús histórico que este es el Cristo,
el Cristo que va a resucitar, este que está muriendo en la cruz, el Señor, es Dios mismo, ¿no? Aparece aquí un segundo aspecto, por lo tanto, de Jesús, que Él es el Salvador. Jesús es el Señor que salva. Pero su salvación no se realiza. ¿Recordáis cuando vimos cómo superaba las tentaciones? La salvación no la realiza desde el poder, desde el tener, ni tampoco desde la apariencia deslumbrante, ¿no? Superadas las tentaciones, el Señor nos dice que Él salva desde la misericordia, desde la ternura, a los débiles, a los pobres, a los que sufren, ¿no? Así actúa siempre Jesús. Al corazón de aquella pecadora, Jesús le entrega el perdón. A la mirada deshecha de Pedro, cuando dice, ¿qué he hecho? Lo he negado. Y se tuvo que sentir tan mal, Jesús le mira con una mirada de consuelo. Al sufrimiento desesperado de ese ladrón, pues al final lo colma como Señor con la certeza de que estará con Él en el paraíso. Y viendo estos ejes, pues he pensado que el último día no podíamos solamente dedicarnos a la teoría, sino que la teoría nos lleve un poquito a ir descubriendo cómo terminar este tiempo de Cuaresma, que el curso de formación no sea como un grano que le ha salido aquí a la parroquia, Nuestra Señora del Rosario, y que no tiene nada que ver ni con la vida ni con la pastoral. No. Estamos en Cuaresma, nos vamos a situar ante la semana de las semanas, la gran semana, la semana de las semanas, ¿no? Si todos los domingos tienen sentido es porque existió el domingo de la Pascua, el domingo de la resurrección, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a intentar, o voy a intentar aportaros desde los textos de la Pasión y Muerte el cómo afrontar este final de Cuaresma y también cómo vivir la realidad de la Semana Santa. Estamos en el tiempo de la conversión, ¿verdad? Tiempo de Cuaresma, que la conversión, hemos creado una imagen de la Cuaresma horrorosa. Yo no la vivo así. Yo procuro ya desde hace muchos años no vivirla así, porque no es negatividad, es todo lo contrario. La Cuaresma es creatividad, es esfuerzo por renovarnos, por construir, por conquistar, por avanzar y, por supuesto, por reconciliar, ¿no? El estadio de la competición está muy en el interior, ¿no? Pero qué maravilla si nosotros salimos de la Cuaresma pues un poquito distintos y un poco renovados, ¿no? Bien, pues eso que llamamos teológicamente la conversión, si somos capaces de atenderlo en este tiempo, el compromiso hacia afuera, pues no tardará en llegar. Y en este tiempo hay una operación radical a la que todos tenemos que someternos. La operación de corazón. Que nos quiten el corazón de piedra y que nos ponga el Señor, que nos conceda un corazón de carne, ¿no? Lo gracioso es que este trasplante no supone tanto sacrificio, porque es más un don que una operación. Pero bueno, aterrizando, ¿qué se nos pide a los seguidores de Jesús? Después de haber aprendido un poquito y haber descubierto rasgos y los ejes fundamentales del Evangelio de Lucas, ¿qué se nos puede pedir a los seguidores de Jesús en este final de la Cuaresma y de cara a la Semana Santa? 6 pistas os propongo. La primera, se nos pide constancia en la oración. Constancia en la oración. Ahí tenéis el texto de aquel momento fundamental de Jesús, que me parece que es la oración de las oraciones de todos los momentos que recoge Lucas, ¿no? Pero el Señor Jesús, que libera desde la misericordia, se caracteriza especialmente en este Evangelio por una actitud constante de plegaria.
no es la acción de la misericordia, la acción por los pobres, la acción de estar pendiente, así como si eso surgiera sin más, ¿no? Desde la oración a la vida, desde la vida a la oración. El contacto permanente y fiel con el Padre. Contacto permanente y fiel, continuo contacto permanente y fiel con el Padre. En los momentos cruciales de la vida, si leéis el Evangelio desde esta clave, vais a ver que antes o después del milagro de la multiplicación, siempre tenía un momento de oración. Por lo tanto, constancia en la oración, ¿no? Ser capaces de dedicarle con la sensación de que no es pérdida de tiempo, que es ganancia. Y hay veces que dices, es que yo no siempre estoy centrado, es que me despisto, es que me duermo. Yo he tomado la conclusión, a veces con mi propia vida, de que en momentos, aunque no esté al 100%, ni esté centrado, ni incluso me salgan palabras para rezar nada, la importancia de estar con Él. Yo ahora mismo estoy cansadísimo, ahora mismo no tengo ni que... Es que no, incluso en momentos no voy a rezar ni los laudes, porque es que no me centro, pero estar con Él, ¿no? Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Bien, qué maravilla, ¿no? Qué momento tan duro para Jesús y cómo coge la fuerza y se desahoga, llora. Sudor de sangre describe ahí ese drama interno que Lucas nos lo transmite tremendamente bien. Pero es el momento donde coge realmente las fuerzas para afrontar una circunstancia de vida tremendamente dura, ¿no? Por lo tanto, yo os invito, estas 6 pistas, ¿qué se nos pide desde el Evangelio de Lucas a los seguidores de Jesús? Constancia en la oración. En segundo lugar, abrirnos de mente, abrirnos a la imagen de Dios que nos ha transmitido el evangelista a través de Jesús. Porque si nos abrimos a esa imagen de que Dios es un Dios de misericordia y de perdón, eso nos va a llevar a actuar como Dios actúa, ¿no? ¿Recordáis de las 3 parábolas de la misericordia que hablamos de la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo? Esos textos que hemos resaltado como de misericordia, se deduce una fundamentación teológica que, en el sentido estricto, y es que Jesús nos invita prioritariamente a abrirnos a una cierta imagen de Dios. Abre tu mente a esa imagen de Dios. Trabájate en este tiempo ahora, y ahora que vamos a escuchar y a vivir y a acompañar todos los textos en las celebraciones del Triduo Pascual, abre tu mente a esta imagen de Dios. Y esta significación teológica va a tener consecuencias en el comportamiento de los creyentes a nivel personal y también vosotros como comunidad cristiana, ¿no? Es decir, si queremos ser coherentes con nuestra fe, si queremos vivir en coherencia con este Dios que nos revela Jesús, abre tu mente a esa imagen de Dios. Eso va a comportar desechar otras imágenes de Dios que a lo mejor pues
pues se nos han transmitido. Fijaos, con la mejor intención, pero yo en el catecismo, los que sois de mi generación, pues se nos decía que Dios es el que premia a los buenos. Bueno, pues esto es un disparate mayúsculo. Entonces, pues tendremos que cambiar el chip, tendremos que cambiar, ¿no? Si Jesús acoge a los pecadores y come con ellos, no hace con esto más que manifestar la misma actitud de Dios. Dios no solo no excluye a nadie de la mesa, no excluye a nadie de la salvación, sino que otorga prioridad a los pecadores hacia los que les muestra realmente pues su perdón y su misericordia, ¿no? Si me abro, insisto porque esto es muy importante, si me abro y acepto la imagen de este Dios que es compasivo, que es misericordioso, yo debo actuar, por lo tanto, en mi vida de seguidor de Jesús desde el perdón, desde la misericordia, que son los rasgos propios de este Evangelio. Si dejo entrar en mi vida un Dios que acoge a los pecadores, tengo que transformarme con Él y atender a esta llamada que el mismo Jesús nos dice en el Evangelio lucano. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero créete que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de misericordia. Y si tú eso lo experimentas con tus propias miserias, con tus propios pecados, si tú experimentas ese amor tan grande que Dios te tiene, que no deja que nadie le tire una piedra a nadie, sino que lo que hace es dialogar, acercarse, acoger, entender. No es culpa, pero sí está ahí en ese trato de misericordia, ¿no? Bien, cada creyente, cada comunidad, a pequeña o a gran escala, se encuentra frente a esta elección que es, bajo mi punto de vista, lo que le ocurrió al hijo mayor de la parábola del otro día del hijo pródigo, o del padre misericordioso. ¿Qué le pasa al hijo mayor? Que tiene que tomar una decisión, o esforzarse en imitar al padre, o esforzarse en imitar al padre y salir al encuentro de su hermano y darle un abrazo a su hermano y perdonar a su hermano y estar en la fiesta, o esforzarse en ser misericordioso como Dios es misericordioso, o renunciar a vivir con Él, dejar en consecuencia de ser su hijo. La parábola no nos dice que este hijo terminara pasando a la fiesta, nos lo deja en suspense, pero ese suspense para mí es un interrogante a mi vida y a la vuestra. Tenemos esa alternativa: o me esfuerzo en mi vida porque he descubierto que Dios es así como en esa parábola se me dice, por imitar al Padre en las realidades de mis hermanos, o entonces la consecuencia, si no es así, es que estoy renunciando a vivir con Él y por lo tanto a dejar de ser su hijo. Y esto es muy serio, ¿eh? Muy serio. ¿Qué se nos pide? Tercero, pues que nuestro corazón, por lo tanto, sea misericordioso. Vamos a escuchar ese texto, una de las parábolas famosas de la misericordia. Lo lee Antonio, por ejemplo. ¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo
por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. En el momento donde yo estoy más perdido, en el momento donde yo estoy más caído, más miserable, que he metido la pata hasta el zancajo, resulta que Él sale a por mí, porque me quiere con locura. Él sale a por mí. Decía Madre Teresa de Calcuta que la enfermedad que padece el mundo, fijaos que lo decía la mujer que se dedicaba a los pobres de los pobres. La mujer que una de las cosas que hacían en Calcuta es ir buscando por dónde estaban los moribundos para que no murieran solos. Ya no había posibilidad ni de darles ni de comer, ni alojamiento, ni techo. Cogerlos y que no murieran solos. Bueno, pues esta mujer llegó a decir que la gran enfermedad del mundo, y por lo tanto de los seres humanos, no es la pobreza o la guerra, es la falta de amor. La, decía, esclerosis del corazón. O sea, que el corazón en momentos está necrosado. Es un corazón de piedra, ¿no? Y en esto nuestro mundo chirría. Somos más rivales que fraternales. Somos más egoístas que solidarios. Somos muchas veces más injustos y belicosos que compasivos, ¿no? Y bueno, pues nos falta una cosa, y es ese toque del Espíritu, esa unción de la misericordia que nos ayude a cambiar. Y esto es lo principal, esta es nuestra misión, no solo primaria, sino fundante y determinante. A mí me parece, yo por lo menos en mi forma de estar en la parroquia, como sacerdote, pues le doy importancia a todo, todo tiene importancia. Y yo tengo que posibilitar y coordinar con el resto del Consejo de Pastoral y con las distintas acciones pastorales, pues que en la parroquia, en la comunidad a la que yo sirvo, se rece, se celebre, se dé catequesis, se evangelice. Yo tengo que procurar todo esto, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es, fundamentalmente, es procurar que lo hagamos con misericordia. Que lo hagamos con misericordia. El Papa Francisco nos impresionó a muchos cuando llevó la palabra misericordia a un verbo de acción y nos invitó a misericordiar. A mí me encanta. Misericordiar, es decir, oye, dedícate a conjugar este verbo en tu vida, ¿no? Es decir, pon el corazón junto a la miseria, que sí, que es difícil, que es duro, que nos cuesta trabajo. Seamos capaces de estar ahí, intentando, pues, en este tiempo final de la Cuaresma y de la Semana Santa, consiguiendo un corazón capaz de misericordiar, ¿no? ¿Qué se nos pide también desde el Evangelio de Lucas? Pues mira, como otra pista que os ofrezco es que nos planteemos si mi corazón es tan raquítico que solo quiere a los que me quieren, o solo me relaciono con los de mi partido, con los de mi parroquia o con los de mi grupo. Tenemos que ganar en universalidad, tenemos que ensanchar el corazón. Escuchamos este texto. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. La frontera entre los santos y los pecadores. Y Él ha venido a romper todo tipo de barreras. No, yo no he venido solamente a relacionarme con los santos. No, rompe todo tipo de barreras. Y en Lucas esto es continuo. Barrera hombre-mujer, barrera rico-pobre, barrera santo-pecador, barrera judío-gentil. El Evangelio de Lucas nos lleva a romper todo tipo de muros divisorios, ¿no? Además,
¿Sí? Ahora, además, un dato. En la parábola del buen samaritano, si recordáis, el extranjero es el que cura y atiende a aquel que estaba caído. A mí esto me resulta... ¿Cómo me gustaría, no? ¿Cómo me gustaría que en un momento donde depende mi salvación, como aquel que estaba herido al borde del camino, depende mi salvación de que alguien se acerque a mí y me levante y me ayude? ¿Cómo me gustaría tener ahí a un familiar, a un amigo, a un hermano, a un miembro de la comunidad cristiana, a un hermano sacerdote? ¿Cómo me gustaría? Pero es que resulta que lo mismo, la salvación de mi vida me viene por un extranjero. Jolín, por un extranjero. Era un samaritano el que se hizo cargo de aquella persona, ¿no? En la parábola, en el Evangelio de Lucas, el universalismo es impresionante, ¿no? Es extender, abrir el corazón a cualquier persona, abrir el corazón y tener un corazón universal. Y nos quedan dos pistas más. ¿Qué se nos pide desde el Evangelio de Lucas? Dar pasos hacia una ética compasiva con los inmigrantes. Porque el universalismo me lleva a esto. El universalismo de ruptura de fronteras y de barreras en la acogida y en la atención al otro, en la atención al diferente, al extraño, al extranjero, al inmigrante, pues queda plasmado de forma magistral en esta parábola, que como estamos en este último día y recogiendo aspectos interesantísimos de Lucas, aunque la conozcamos mucho, quiero que la volvamos a releer. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y le machacaron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Claro, el prójimo no es el cercano, solo. El prójimo es el cercano, pero no solo. El prójimo aquí no es el conocido, no es el con el que más me relaciono yo todos los días. No es con el que tengo simpatía, con el que me cae fenomenal. El prójimo, sí, claro que somos prójimos todos nosotros en la familiaridad de la comunidad, ¿no? Porque nos queremos, porque somos comunidad cristiana, entre otras muchas cosas que nos unen, ¿no? Pero es que aquí esto nos dice que no es solo eso, ¿no? Que el tema del prójimo es que yo me tengo que aproximar, que yo soy el que me aproximo. Y cuando yo me aproximo, ¿no?, en esa ética de la acogida a cualquiera, ese es mi prójimo, ¿no? Nos viene a decir la parábola: cualquiera puede convertirse en tu prójimo, o de cualquiera tú puedes ser y hacerte prójimo. Y la última pista que me parece muy interesante o
digna de ser resaltada, aunque ha ido saliendo en todas las sesiones, es, amigos, no nos queda otra que ejercitar todos los santos días el perdón como una forma de concreción de ese amor misericordioso que nos transmite el Evangelio de Lucas. El perdón, y el perdón de corazón. El perdón realmente es, en cierta medida, el tema que enmarca la totalidad del Evangelio de Lucas. Vamos a recoger esos dos momentos del final de Jesús perdonando en la cruz, aunque este perdón de Jesús en la cruz, continuamente en el Evangelio de Lucas, se nos ha ido transmitiendo y haciéndose explícito en otros muchos textos. ¿Lo leemos? Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, la respuesta de Jesús está en sintonía, ya para rematar, con su actitud de perdón a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? La misericordia de Dios va a hacerse presente en este buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, es la última pista que os propongo. Tenemos que ponernos las pilas y de verdad ejercitarnos en el perdón. Yo sé que cuesta, a mí también me cuesta mucho. Hay realidades que te duelen tanto que madre mía. Pero es que nosotros tenemos que ser como Él. Es que tenemos que ser como Él. Y qué mayor grandeza, ¿no?, que estemos en esta dinámica de parecernos cada día un poco más al rostro de Dios que nos ha transmitido el evangelista Lucas a través de la cercanía, de la misericordia y de la ternura de Jesús. Bien, ahí quedan las pistas en las hojas que ha fotocopiado vuestro párroco, don Antonio, para el trabajo. Ahí os las especifico de nuevo para que las tengáis por escrito y los textos también, e intentéis ver la manera de profundizar un poquito y de revisar todo esto de cara a la Semana Santa. Quiero terminar, porque estamos en el año de la esperanza, pues recogiendo 3 últimos textos que no vamos a leer ya por la hora, pero sí que os los apunto para que los tengáis en cuenta, porque de alguna manera todo esto nos lleva a no rendirnos, que os decíamos al principio. No te rindas, no tires la toalla. Aparentemente parece que está todo como muy mal, ¿no? Pero ¿no os parece que aquí hay un mensaje precioso que hoy necesita escuchar nuestro mundo? ¿No os parece que aquí hay, pues yo no sé los que somos, 70, 80 personas, que si empezamos mañana a conjugar el verbo misericordiar, más de lo que lo hacemos, yo sé que lo hacéis seguro, pero un poquito más, ¿no? ¿No creéis que a lo mejor nuestro mundo pues va a ir levantando vuelos y saliendo de su aletargamiento? 3 textos para caer en la cuenta de que desde la misericordia de Dios estamos llamados a activar la esperanza. El Evangelio de Lucas comenzó con un mensaje de esperanza para quien eran los más pequeños del mundo entero. Las estériles, los pobres, los marginados, los hambrientos, los enfermos. ¿Recordáis el Magnífica de María? Bueno, pues esto que está en Lucas al principio es un mensaje de esperanza impresionante, ¿no? Ha mirado la humillación de su esclava. Ha venido a fijarse no en mi grandeza,
si en mi pequeñez, ¿no? Enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes. Hay un segundo texto que me parece en Lucas también que es una tremenda invitación a la esperanza, que es el momento donde Jesús mismo planifica su misión, recogiendo el texto de Isaías. El Espíritu me envía a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Pero es que además esto se está cumpliendo ya en lo que estáis oyendo, ¿no? Y por último, al final del Evangelio, cuando todo parecía perdido, regresa la esperanza y la aparición del Señor resucitado en ese texto, en esa página increíble que es el texto de los discípulos de Emaús, ¿no? Cómo arrancan tristes, abatidos, como estamos ahora mismo nosotros por tantas realidades del mundo a la que nos desbordan, ¿no? Y así estamos tantas veces. Bueno, descubramos que Él va con nosotros en el camino, que podemos realmente sintonizar y tener esa conexión hasta que nuestro corazón arda y descubramos que el Señor ha resucitado y que por mal que esté la vida, el mundo y cada uno de nosotros, hay esperanza. No te rindas, que decíamos al principio, ¿no? Los seguidores que salieron de Jerusalén con dolor van a regresar a la gran ciudad a difundir la buena noticia del Evangelio. Bien, pues Jesús preparó entonces a aquellos primeros embajadores de esperanza para un mundo desalentado, y yo os animo a que también vosotros, desde aquí, desde Puente Tocinos, pues que después de haber conocido este Evangelio un poco más, seáis los nuevos embajadores de la esperanza en la realidad que os toca vivir. Vamos a terminar escuchando una canción que a raíz del concierto que se está preparando Mari Carmen Hidalgo para dar en un programa que tenemos en la parroquia donde yo estoy, en Fátima, pues donde intentamos poner en diálogo la fe y la cultura, y le hablé de esta canción, que es el himno oficial del año jubilar. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita
quisiera terminar previamente pues diciendo gracias, Comunidad Cristiana de Puente Tocinos. Soy yo quien os doy las gracias, ¿no? Porque he tenido muchas vivencias en estas, no sé si han sido 7 u 8 sesiones que hemos tenido. Gracias por ser comunidad de pertenencia. Para mí esto es muy importante. Sentiros vinculados. Cuidar vuestros grupos. Cuidar el veros, el trataros, el conoceros, el ayudaros, ¿no? El participar. Cuidar algo que me impresionó al principio cuando pues conecté con vuestro párroco en el tema de la sinodalidad, ¿no? Si sois comunidad parroquial donde hay una clara pertenencia, vivencia de pertenencia, entonces os vais a convertir en una comunidad de referencia. Nos hacen falta las dos cosas. Sentirnos parte, miembros vivos de aquí, de esta parroquia Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Pertenezco a esta parroquia, pertenezco, comunidad de pertenencia. Y entonces, sin pretenderlo vosotros, vais a ser algo que creo que le hace mucha falta a nuestra Iglesia. Necesitamos comunidades de referencia, comunidades faro, comunidades que nos ayuden a decir por aquí se llega a buen puerto, ¿no? Comunidad que es luz en medio de vuestro propio pueblo, en vuestro Puente Tocinos, ¿no? Mirad, que espero haber podido colaborar en que os sintáis más próximos, un poquito más próximos al rostro que Jesús nos ha manifestado de Dios Padre, y sobre todo me daría por contento de estas charlas si salís un poco más convencidos de lo mucho que Dios os quiere. Y que os dispongáis a empeñaros, ¿no? A ponerle empeño a conjugar ese verbo impresionante que emana de Lucas, que es misericordiar, ¿vale? Bueno, pues nada más. Y os doy las gracias de corazón por vuestra asistencia y por vuestro interés y vuestra atención, que ha sido muy intensa y muy bonita. Gracias. A la Virgen le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros